Buenos días muchachos, entonces voy a terminar hoy el tema de funciones, o sea, quedaríamos pendientes solo con función logarítmica, pero pues y exponencial, que una es la inversa de la otra. Entonces, pero esas funciones cuando estemos viendo límites, las trabajaré. Entonces para hoy vamos a ver dos tipos de funciones que son la función parte entera, de la cual voy a hacer un trabajo pues, un poco más explícito, y el otro son las funciones trigonométricas, pero pues funciones trigonométricas como lo vimos el año pasado, entonces solo voy a hacer un repaso muy rápido de lo que es esta función, ¿sí? Bien, bueno, sobre las dudas que puedan tener, entonces ya será después de Semana Santa. Hay una cuestión, la semana entrante se van a hacer unas conferencias empleando la plataforma Zoom, ¿sí? Entonces se van a hacer unos horarios y es opcional, entonces el estudiante que considere que necesita una retroalimentación en algún tema determinado, pues entonces aprovechamos, nos conectamos por medio de esa plataforma y pues haremos el despeje de dudas y consolidación de temas. ¿Esto por qué? Porque después de esta Semana Santa que viene, entonces empezarán los exámenes finales de trimestre, de periodo, perdón. Entonces sería bueno que ustedes a través de alguna de las plataformas, puede ser de la plataforma Colweb, me confirme si está interesado en tomar las clases o no. De todas maneras, si deciden que no lo necesitan, igual yo en el horario que me den estaré dispuesto con los estudiantes que así lo deseen. Bien, entonces vamos con la función parte entera. Bueno, esta función tiene muchísima aplicación, entonces es bastante sencilla, pero bueno. La función parte entera, entonces, para simbolizarla se utiliza un signo de agrupación, que es el corchete, pero se le hace una rayita acá. ¿Listo? Y queda de esta forma. Bien, entonces, primero trabajemos en la definición de qué es una parte entera. Tenemos aquí una recta numérica. Vamos a poner aquí el 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Bueno, yo creo que aquí ya logramos entender a qué me refiero cuando utilizo el término parte entera. Bien, entonces, a ver, los números enteros, entonces ya sabemos que es el desde menos infinito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, bueno. Esos son los números enteros. Entonces, cuando yo busco la parte entera, me refiero siempre al menor entero del número, ¿sí? Al menor entero o igual del número, ¿sí? De la cantidad que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo doy el número 1 y me preguntan cuál es la parte entera de 1, como el 1 es un entero, entonces será el mismo 1. ¿Sí? Entonces la parte entera de 1 es 1. Si me preguntan entonces cuál es la parte entera de 0,5, entonces la parte entera de 0,5, el 0,5 está ubicado acá. Cuando nos preguntan parte entera, entonces nos están diciendo cuál es el menor entero, ¿sí?, más próximo a 0,5. En ese caso, el entero menor a 0,5 es 0. Y es el más próximo, ¿cierto? Bien, entonces de todos los enteros que están antes de 0,5, elijo el mayor. ¿Ya? Si nos preguntan entonces cuál es la parte entera de menos 2
2,5. Antes de pasar a eso, a ese número, hagamos el siguiente. La parte entera de 2,5. Entonces, 2,5, ¿sí? Está acá. El menor entero a 2,5, entre todos los mayores enteros, ¿sí? Es 2. Ahora, de menos 2,5. El menos 2,5 está en este lugar, ¿cierto? Entonces, el menor entero, ¿sí? Más próximo a menos 2,5 es menos 3. Entonces, muchos estudiantes suelen confundirse, y si uno como que trabaja esto demasiado rápido, como que comete errores en estas apreciaciones. Hay que tener mucho cuidado. Cuando uno hace la recta numérica, digamos que esto es facilito. Pero si no la tiene a mano, pues la cosa como que se complica un poco. Entonces voy a preguntar la parte entera de menos 0,5. La mayoría de estudiantes contestan a esta pregunta como 0. Pero si yo lo ubico acá en la recta real, entonces sé que menos 0,5 está acá. Y el menor entero será entonces menos 1. Si nos preguntan entonces la parte entera de menos 1,7. Entonces, de menos 1,7, entonces digamos que está acá, menos 1,7. El menor entero, ¿sí?, más próximo es menos 2. ¿Cierto? Eso es básicamente. Si usted entiende esto, la gráfica en el plano bidimensional, XY, pues va a ser bastante sencillo. Entonces veamos aquí esos ejercicios y vamos a ver cómo graficaríamos una parte entera de función. Entonces me dicen la función f de x es igual a la parte entera de x. ¿Sí? Entonces yo voy a determinar la gráfica de esta función. Entonces trazo el plano cartesiano y voy a hacer el gráfico. Para este ejercicio yo voy a tomar varios puntos, ¿listo? Los voy a reemplazar para que nos familiaricemos en la forma de trabajo. Entonces empiezo. Voy a hacer una gráfica primero de la parte positiva y luego paso a la negativa. Entonces aquí vamos a poner el 1, 2, 3, bueno, hasta ahí. Vamos a dejar eje X. En el eje Y o f de X, entonces vamos a poner aquí el 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2. Listo. Ahí está mi plano cartesiano. Entonces voy a empezar a hallar valores. Entonces, f de 0. La parte entera de 0, pues es 0, porque el 0 es un entero. Entonces, para mi gráfico, ya he sacado el primer dato. Cuando la función vale 0, cuando x vale 0, la función vale 0. Ahora voy a hallar f de 0,2. Parte entera de 0,2. Entonces, si es 0,2, pues la parte entera es 0. ¿Cierto? Porque es el mayor entero menor que 0,2. Listo. Entonces, cuando vale 0,2, vamos que estamos por acá, me dio 0. Si yo tomo cualquier valor que esté entre 0 y 1, pues eso me va a dar 0. Si tomo 0,8, parte entera de 0,8, entonces es nuevamente 0. Y trazo en esa parte la recta y nos va a quedar aquí así.
Pero voy a analizar entonces qué pasa cuando me voy acercando a 1. Voy a hallar la parte entera de 1. F de 1 es igual a la parte entera de 1, que es pues el mismo 1. Entonces cuando vale 1, la función va a ir acá. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras sea menor que 1, la parte entera va a ser 0. O sea que esta línea se acerca muchísimo al 1, pero no lo va a tomar. ¿Sí? Entonces es lo que nosotros veíamos en intervalos, que era una circunferencia sin incluir. Aquí está incluido porque cuando fue 0 es 0, pero cuando es 1 vale 1 y no vale 0. Entonces de esta forma nos dio. Entonces los valores de aquí para adelante los voy a tomar, solo los voy a narrar. La parte entera de 2, entonces este sí lo voy a hacer. F de 2, parte entera de 2, pues ya sabemos que da 2. O sea que 2 viene acá. Pero entonces veamos qué pasa en este intervalo. Cuando vale 1,5, la parte entera de 1,5, ¿cierto? Pues es de 1,5, que es acá, 1. La parte entera de 1,7, 1. La parte entera de 1,9, 1. La parte entera de 1,0001, 1. Y nos va a dar aquí así. Pero en el extremo nos va a dar así. Entonces, si yo continúo, entonces aquí será de esta forma. Pero en el 3, la parte entera de 3 va a ser 3. Y bueno, tengo esta figura. Por eso la función parte entera también se llama función escalonada. Bien, entonces veamos ahora por lo negativo. F de menos 0,5. La parte entera de menos 0,5, o sea, estaría ubicado aquí, es menos 1. ¿Sí? Entonces, él va a seguir con la tendencia escalonada. Pero cuando vale 0 dio 0, ¿no? O sea que aquí es sin incluir. Luego aquí va a arrancar hacia acá. Y bueno, he terminado la construcción de mi función. Cuando vale menos 2, pues es menos 2, por eso aquí incluido. Cuando vale menos 1, por eso ahí incluido. Listo. Obtuve la gráfica de la función parte entera o función escalonada. Entonces, si me dicen que determine el dominio y el rango. El dominio son todos los reales, porque en X puede tomar cualquier valor dentro de los números reales. Pero el rango, veamos lo que pasa. Aquí toma el 0, toma el 1, toma el 2, ¿cierto? Tomará el 3, pero nunca toma, por ejemplo, el 0,5. Nunca toma, por ejemplo, el 1,7, el 2,8, el 3,1. Entonces, diremos que para este caso, el rango son todos los enteros. Bien, en esta función, como en todas, aplica lo que nosotros vimos en términos de funciones. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo a nosotros nos dicen f de x es igual a la parte entera de x más 1, pues va a ser la misma gráfica que teníamos acá, pero desplazada hacia arriba una unidad. O sea que voy a hacer esa gráfica con azul. Entonces, se desplazó hacia acá una unidad, acá y aquí sin incluir. Se desplazó hacia acá una unidad, acá y sin incluir acá. Se desplazó hacia acá una unidad y acá sin incluir. Aquí abajo entonces ya la función nos queda sobre este eje. Y bueno, creo que ahí es suficientemente claro.
Ahora, si usted quiere hacer el procedimiento, pues no hay problema. La parte entera de 0, 0, más 1, 1. Cuando vale 0, vale 1. O sea que esta azul fue f de x más 1. Es decir, que la función es f de x igual a la parte entera de x más 1. Bien, entonces cuando vale, por ejemplo, 2,5. 2,5, la parte entera de 2,5, 2. ¿Sí? Estamos aquí. Más 1, 3. Ahí está. Si tomamos menos 1,5, la parte entera de menos 1,5, menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. ¿Sí? Hagamos f de menos 1,8. Será entonces parte entera de menos 1,8 más 1. F de menos 1,8 es igual a parte entera de menos 1,8 menos 2 y más 1 nos daría menos 1. ¿Sí? Entonces, menos 1,8 aquí y ahí nos está dando el menos 1. Bien. Vea que si a mí me preguntan f de x es igual a la parte entera de x más 2, pues ahí ¿qué va a pasar? Que la función se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? 2. O sea que si yo deseo graficar eso, bastará con correr esta inicial 2 unidades hacia allá. Entonces 1 y 2, esa función empieza acá. Veamos entonces cuando vale menos 1,5 ese problema. El nuevo ejercicio. F de menos 1,5. Parte entera de menos 1,5 más 2. F de menos 1,5 igual a la parte entera de menos 1,5 más 2, 0,5. F de menos 1,5 igual a parte entera de 0,5, 0. ¿Sí? Entonces, ahí nos va dando la misma gráfica de la cual estamos nombrando. Entonces, de menos 1,5, ¿sí? Entonces, este se corrió hacia allá. Perdón, aquí yo lo embarré. Aquí eran 2 espacios. ¿Sí? El que se corría 2 espacios, 1, 2 espacios, claro. Y este que estaba aquí inicialmente, 1, 2. Este nos va a dar acá. Y bueno, este espacio de acá era si nos dijera f de x más 3, que sería 1, 2, 3. Pero bueno. Bien, entonces para corroborar, tomemos otro valor, f de x. Entonces tomemos a x como 2,7 igual a parte entera de 2,7 más 2. Entonces f de 2,7 igual a 4,7. Y la parte entera de 4,7 es 4. Entonces cuando vale 2,7 por acá, entonces va a valer 4. Esa función aquí nos da. Bueno, listo. Eso es básicamente la función parte entera. Ahora voy a explicar unos casos que se apartan un poquito de lo que normalmente trabajamos, que son este tipo de gráficos. Entonces vamos a hacer algo diferente. Nos dan la función f de x, que es igual a la parte entera de x más x. Entonces veamos cómo funcionaría esa función. Tenemos aquí el 1, 2, 3, 1,
2, 3, 4, bueno, 5. Empecemos a ver, pues, bueno, debe haber hecho aquí la escala igual, pero bueno. Pero sí, para efectos de que la gráfica me quede un poco mejor, sí la voy a cambiar. Listo. Entonces, estamos haciéndola cada 2 cuadritos para que haya relación entre estos dos. Porque en este tipo de funciones, eso es importante. A veces no nos dan las rectas como quisiéramos y como que se hace confuso. Entonces sí es mejor que haya una relación entre las distancias. Bien, entonces empecemos. Voy a asignar el valor de 0. Cuando la función vale 0, entonces parte entera de 0, pues es 0 más 0 da 0. Entonces tendríamos un punto aquí. Voy a tomar el 1 y luego voy a analizar los puntos medios. Parte entera de 1 más 1, pues eso nos da 2. Cuando vale 1, entonces vale 2. Bien, entonces voy a definir qué pasa en ese intervalo pequeño. F de 0,5 sería la parte entera de 0,5 más 1. Entonces, la parte entera de 0,5 es 0, más 1 da 1. Entonces, 0,5 nos dio el 1, ¿cierto? 1. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué hice? Pues simplemente reemplacé acá y obtuve para 0,5 la parte entera. Pero aquí cometí un error porque es más 0,5. Entonces nos da 0,5. Cuando vale 0,5, vale 0,5. Aquí abajo. Ahora vamos a calcular la parte entera, la función para el valor 0,7. 0,7 más 0,7. Parte entera de 0,7, 0. Más 0,7 igual a 0,7. Por acá, acá. Bueno, y sé que esto se va a ir acercando hacia allá, ¿sí? Pero no va a tomar el valor de 1. ¿Por qué? Porque 1 vale 2. O sea que nos da así. Vamos a ver entonces el valor de la función cuando vale 2. Parte entera de 2 más 2. La parte entera de 2 es 2. Más el 2 da 4. O sea que cuando vale 2, vale 4. Entonces voy a ver qué pasa en este intervalo. Entonces, voy a tomar 1,5. La función para 1,5 será parte entera de 1,5 más 1,5. La parte entera de 1,5 pues es 1 más 1,5. 1,5 da 2,5. Entonces cuando vale 1,5, que es acá, nos da 2,5. Si yo tomo 1,7, pues nos va a dar 2,7. Y así sucesivamente se va acercando, pero no lo toca. Y bueno, creo que ya vemos el comportamiento de la función. Se va a ir repitiendo de esta forma. Si tomamos un valor negativo, menos 1, entonces, perdón, cuando vale menos 1, entonces diríamos parte entera de menos 1, menos 1. ¿Sí? Hagámoslo para que quedemos claros en esto. F de menos 1 sería parte entera de menos 1 más menos 1, que vale x. Eso nos daría menos 1 más menos 1, menos 2. Y bueno, menos 2.
Si yo tomo el menos 0,5, si yo tomo el menos 0,5, la parte entera de menos 0,5 es menos 1. Y menos 0,5 menos 1,5. Y sigue el comportamiento. Y bien, tenemos esta función, que es una función parte entera. Esto es de práctica, no es complicado, pero pues sí hay que practicarlo para cogerle el tiro. Entonces, aquí vamos a hacer las otras funciones, vamos a reutilizar esta hojita. Nos dicen que f de x es igual a, entonces tomemos x menos la parte entera de x. A ver cómo nos da. Creo que con este ejercicio ya vemos uno en contexto y quedamos. Entonces, aquí voy a trazar, voy a tomar 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, negativos. Entonces empezamos. Cuando vale 0, pues esa función 0 menos parte entera de 0, pues eso nos va a dar 0. Entonces aquí marcamos ese 0. Cuando vale 0,5, entonces f de 0,5 será igual a 0,5 menos parte entera de 0,5. Pues eso nos va a dar 0,5 menos la parte entera de 0,5, 0. O sea que nos da 0,5. Entonces, 0,5 vale 0,5 en y. Ahora veamos cuando vale 2, 1. 1 menos parte entera de 1. La parte entera de 1 es 1. 1 menos 1, 0. Entonces aquí viene otra vez abajo. Si yo tomo el 0,7, va a ser 0,7. Entonces se acerca a la imagen 1, pero no lo va a tomar. Y bueno, si tomo el 1,5, f de 1,5 es igual a 1,5 menos la parte entera de 1,5. F de 1,5 será igual a 1,5 menos la parte entera de 1,5, pues es 1. Y 1,5 menos 1, 0,5. O sea, aquí. Y si tomo el 1,7, me va a dar 0,7. Entonces esa gráfica me va a dar aquí así. Y bueno, ahí ya determino el comportamiento de esta función de parte entera que nos va a dar así. Tomemos uno negativo, ¿listo? Como para despejar dudas de cómo reemplazar. F de menos 1,5. O sea, voy a hacer aquí. Estoy menos 1,5 acá. Entonces, esto tendrá que darme, si entiendo esto, 0,5. Vamos a corroborarlo. Menos 1,5 menos la parte entera de menos 1,5. Entonces, eso nos dará menos 1,5 menos la parte entera de menos 1,5 es menos 2. Recuerde que es el más próximo a entero a 1,5. Entonces tenemos el menos 2. ¿Sí? Pero esto nos da menos 2, ¿cierto? Porque vean, menos 2 dentro de paréntesis. Eso sería menos 1,5 y menos por menos da más 2. Y en ese caso nos dará 0,5.
Y bueno, ahí ya tengo todos los datos para poder hacer mi gráfica. Y listo, muchachos. Entonces, ahora veamos el contexto de aplicación de este tipo de funciones. Bueno, primero que se me ocurre es, por ejemplo, que usted vaya a un local donde presten el servicio de alquiler de internet, ¿sí? Y entonces en esa papelería le dicen a usted, claro, aquí le prestamos el servicio, le dicen cada 15 minutos nosotros le vamos a cobrar 200 pesos, ¿sí? Entonces, por 15 minutos que usted se demore, es económico, ¿no? 200 pesos. No sé si esa será la realidad, pero bueno, yo lo voy a poner así. Entonces, si usted se demoró media hora, eso corresponde a 30 minutos, usted va a pagar 400 pesos. Sí, viéndolo bien está como muy barato. Pero bueno, 500 pesos ya sería como muy caro. Pongamos los 500 pesos. O sea que por 30 minutos serían 1000 pesitos. ¿Sí? Media hora, 1000 pesos. Y así sucesivamente. Si usted tardó 45 minutos, entonces usted ya sabe que va a pagar 1500 pesos. Entonces, queremos hacer la gráfica de este problema. Entonces, vengo acá, trazo y voy a hacer lo siguiente. Aquí primero la variable es el tiempo que está, y ya hablo de eso. Y aquí está la plática, ¿no? Lo que usted va a pagar por el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer una gráfica de parte entera de este problema, pues si yo tomo las unidades aquí como minutos, pues me voy a complicar. Entonces yo voy a utilizar la modalidad de fracción. ¿Sí? ¿Y qué es la fracción? Entonces son unidades de tiempo iguales a 15 minutos. O sea que una fracción es igual a 15 minutos. O sea que si usted se demoró media hora, usted va a pagar 2 fracciones. ¿Listo? Y así me queda mucho más fácil de hacer mi gráfica. Entonces aquí tenemos una fracción, 2 fracciones, 3 fracciones, 4 fracciones, 5 y 6 y bueno, 7, 8, lo que usted necesite de fracciones de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted va a un servicio de internet, ¿sí? Digamos que la señora le va a decir, bueno, si usted se demora, por ejemplo, 10 minutos, no importa, usted tiene que pagar los 500 pesos. ¿Listo? Por eso lo había puesto a 200 pesos porque dije, pues bien barato. Con eso la gente no pelea, ¿cierto? O sea que si usted se demoró 31 minutos, ¿cierto? Usted no me paga 1000 pesos. Porque usted ya consumió tiempo de la siguiente fracción. O sea, 1500 pesos. ¿Ya? Ese es el mecanismo. Por ejemplo, usted en un lugar donde se puedan parquear automóviles, un servicio de parqueadero o aparcadero. Usted le dice, bueno, se demoró la media hora, la fracción, porque ya se habla de fracción, la fracción es de 5000 pesos. Entonces usted dice, la fracción es media hora, pero usted demoró 20 minutos, no importa, paga los 5000 pesos. O sea, hay el redondeo hacia arriba, ¿sí? Bien, entonces esta gráfica nos daría lo siguiente. Entonces tenemos aquí los 500 pesos, aquí 1000 pesos, aquí 1500 pesos, aquí 2000 pesos. Entonces, si usted llegó a pedir el servicio de internet, pero usted se arrepintió, o sea, no hubo consumo, no hubo empleo de tiempo, pues usted no va a pagar los 500 pesos, ¿cierto? Usted no paga nada.
o sea que se iría acá. ¿Sí? Aquí el tiempo tengo que especificar que es por fracción. Y que una fracción es igual a 500 pesos. Hay que dejarlo, perdón, cuesta 500 pesos, pero una fracción corresponde a 15 minutos, ¿no? Y bueno, entonces, si usted se demoró 5 minutos, eso no sería la fracción completa, ¿sí o no? Eso sería 5 minutos, entonces es un tercio de fracción. Eso es por acá. Pero paga los mismos 500 pesos. Si usted se demoró 10 minutos, 500 pesos porque eso es una fracción. Si se demoró 14 minutos, 500 pesos. Y si se demoró los 15 minutos, 500 pesos. O sea que es una línea horizontal. Pero aquí sin incluir. Porque si es 0 en tiempo, pues es 0 en pesos. ¿Sí? Veamos. Si usted se demoró ahora 20 minutos, eso ya pasó a una fracción, ¿cierto? Pasó a la segunda fracción, paga 1000 pesitos. Y bueno, 28 minutos, 1000 pesos, bueno. Y cuando llegue a 2 fracciones, que corresponde a media hora, pagará 1000 pesos. Si es una fracción, o sea 15 minutos paga 500, o sea que aquí, y la gráfica entonces nos da algo así. ¿Sí? Y bueno, si continuamos haciendo nuestra gráfica, obtenemos este comportamiento. Este tipo de gráfica no tiene sentido hacerla en la parte negativa, porque es que usted no va a consumir menos una fracción, que el tiempo no puede ser negativo, ¿cierto? Nosotros hablábamos de tiempo negativo, pero ¿se acuerda cuando un auto arrancaba primero que el otro? Y ahí sí hacíamos el paralelo a un tiempo negativo. Vamos a ponerle un poquito de luz a esto, que ya no se está viendo como bien. Bueno, esto es una aplicación. Ahora veamos la ecuación. Como esto es costo, entonces la función costo, ¿sí?, respecto al tiempo, pero el tiempo en fracciones, entonces yo lo voy a llamar aquí fracciones, será igual a, primero, ¿de cuánto en cuánto estoy cobrando? De 500 pesos en 500 pesos. O sea, pongo los 500 pesos. Siempre pongo aquí el menos. ¿De cuánto está aumentando? De 500 pesos. Y aquí la parte entera de 1 menos bueno, llamémoslo X, ¿sí? Pero pues tendría que utilizar el término en fracción. Pero lo que pasa, aquí más bien llamémoslo en tiempo, ¿listo? Yo tengo que hacer la conversión en esto acá en cuanto a fracciones, ¿sí? Y ya explico eso. Entonces, llamémoslo por ahora X. Si yo tomo entonces el contexto total del problema, entonces diría lo siguiente. Y trazamos acá. El costo respecto a la fracción es igual a 500 pesos menos 500 por la parte entera de 1 menos la fracción. Bueno, entonces, veamos lo siguiente. ¿Este 500 qué es? Este 500 es donde empieza el problema. ¿Y este 500 qué es? De cuánto en cuánto va el problema. Lo que pasa es que en este ejercicio hay coincidencia entre dónde empieza y de cuánto en cuánto aumenta, pero no siempre va a ser así. Y ya ahorita explico un problema de esos. Entonces, corroboremos que esto es así. Entonces, para una fracción, entonces usted diría
500 menos 500 por 1 menos 1. Parte entera, 1 menos 1, 0. Parte entera de 0, 0. Por 500, 0. Paga 500 pesos, como dije. Costo para media fracción. 500 menos 500, parte entera de 1 menos 1 medio de la parte entera. ¿Cierto? Entonces veamos eso cuánto nos va a quedar. Nos quedaría entonces igual a 500 menos 500. Veamos esto. 1 menos 1 medio es 1 medio. O sea que es la parte entera de 0,5. ¿Cierto? Y la parte entera de 0,5 es 0. O sea que paga los mismos 500 pesos. Aquí estaba. Sí, pero ojo, si a mí por ejemplo me dicen ¿cuánto debo pagar por 40 minutos? Entonces usted plantea una regla de 3, ¿cierto? Pero usted digamos que aquí ya lo sabe porque 40 minutos corresponde a 3, ¿cierto? A tres fracciones. Entonces usted ya sabe que por 3 fracciones deberá pagar 1.500 pesos. Pero ¿cómo lo aplicamos para el problema? Para sustituir en la ecuación. 40 minutos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que una fracción equivale a 15 minutos. Entonces, 40 minutos, ¿a qué fracción corresponde? Entonces, de ahí se deduce que X es igual a 40 minutos por una fracción sobre 15 minutos. Minuto y minuto se cancela. Y bueno, saco aquí la quinta de 40, 8. La quinta de 15, 3. O sea que eso corresponde a 8 tercios de fracción. 8 tercios de fracción es 2 enteros, ¿cierto? 2 por 3, 6. Y sobran 2 tercios. ¿Sí? Entonces, ahí ya nosotros podemos obtener el valor decimal, ¿cierto? Entonces, simplemente bastará con hacer esta división. Sabemos que 2 dividido 3 es 0,6, ¿cierto? Y es 2 por 3, recuerde que es 2 por 3, 6 más 2, ¿listo? Entonces llegamos a 8 tercios y eso será 2,666 periódico. O sea que equivale a estar por acá. Y en ese caso, lo que habíamos anticipado, reemplazamos. Costo para 2,6 será igual a 500 menos 500, parte entera de 1 menos 2,66 periódico. Entonces eso nos dará 500 menos 500, parte entera de 1 menos 2,6 menos 1,6. 500 menos 500 por parte entera de menos 1,6 menos 2. ¿Cierto? Menos por menos da más. 500 más 1000. 1.500 pesos. 1.500 pesos paga. ¿Sí? Ahora bien, vamos a un último problema de aplicación para que veamos cuando no hay coincidencia con dónde arranca, ¿sí? Y de cuánto incrementa. Entonces tomemos un servicio de aparcadero. Entonces usted llegó a un lugar y va a guardar un carro, un automóvil. Entonces usted le dicen, bueno, ¿qué pasa? Que aquí también manejamos la fracción, ¿sí? Pero la primera hora, cada fracción es una hora, ¿listo? O sea, vamos de chorro, estilo parqueadero de la 90, ¿sí? Sale tremendamente costoso llevar un carro allá. Entonces, en la primera hora, a usted le van a, digamos, que le dicen, bueno,
Por la primera hora le vamos a cobrar 8.000 pesos. Por la primera hora, por una sola horita. Pero si usted pasa de esa hora, ahí para adelante, las horas se las vamos a dejar a 6.000 pesos. ¿Sí? Entonces la primera hora 8.000, pero de ahí para adelante 6.000. Y lo mismo, si usted se demoró 1 hora 5, qué pena, ya tendrá que pagar los 14.000. ¿Cierto? 8 de la primera, 6 de la segunda, entonces 14.000 pesos. Bien, o sea, el redondeo. Entonces veamos la gráfica de ese problema. Entonces aquí tomamos 1, 2, 3, 4, 5, el tiempo en horas. Aquí no hay lío porque se cobra de hora en hora. ¿En dónde empieza nuestra gráfica? En 8.000. ¿Sí? Luego va a seguir más 2, o sea, las siguientes valen 6.000, ¿no? 8 y 6, 14.000. Más otros 6.000, 20.000. Más otros 6.000, 26.000. Entonces ven que este es más largo, ¿no? Pero los demás. Y aquí está el dinero, la plata que usted va a pagar. Entonces, si usted no excede la hora, si usted no demoró nada, no paga nada. Si usted no entra, pues ¿por qué va a pagar? Pero si demoró 1 hora, paga los 8.000. Si se demoró 2 horas, paga los 14.000. Si se demoró 2 horas, 14.000. Y aquí sin incluir. Aquí sin incluir. Y aquí. Listo. Y tenemos nuestra gráfica escalonada. Que es esta. Listo. Entonces ahí está la gráfica. Ahora bien, entonces en este tipo de gráficas veamos que no hay correspondencia en dónde empieza y de cuánto en cuánto va. En ese caso, la función costo respecto al tiempo y el tiempo tomado en horas sería igual. ¿En dónde empieza la función? En 8.000. Pongo el 8.000 acá. ¿Sí? Siempre menos. ¿De cuánto en cuánto va? De 6.000 en 6.000. A partir de ahí, de 6.000 en 6.000 pesos. Por la parte entera de 1 menos el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí hagamos el cálculo. Digamos que usted se demoró acá 2 horas y media. Usted salió de allá y se fue a recoger su carro. Esta cuestión nos está indicando que usted va a pagar 20.000 pesitos de parqueadero. Entonces veamos. El costo para 2,5 horas, 2 horas y media. 8.000 menos 6.000 por 1 menos 2,5 horas. Entonces eso nos va a dar, el costo será igual a 8.000 menos 6.000, parte entera de menos 1,5 nos dará 8.000 menos 6.000 por la parte entera de menos 1,5 menos 2. Y nos da 8.000 menos por menos da más 12.000. Y bueno, ahí están los 20.000 pesos que usted va a pagar. Bien. En el ICFES salió una preguntita como la siguiente. Entonces decía que en un cinema, entonces hay una promoción. Y las promociones pues siempre son para niños y se consideran niños aquellas personitas menores de 12 años.
como largo no, ya no, como 10 años. Entonces, niños que tengan edades menores o iguales a 10 años. Están ya los adolescentes y los adultos que para ellos no hay promoción, y para los adultos mayores que se consideran adultos mayores para aquellas personas que tengan más o igual a 50 años de edad. ¿Listo? Digamos que esa es la promoción de ese cine. Entonces, aquí está la edad y aquí está el costo, ¿no? Aquí voy a poner los 10 años. Aquí voy a poner entonces los 50 años. Y bueno, y ahí para allá dele. Entonces, para niños menores de 10 años, lo que se pagan son, entonces digamos que para niños nos van a cobrar 5.000 pesos la entrada. Para adultos, adolescentes y toda esa cuestión, vamos a cobrar a 7.000 pesos la entrada. Y para mayores les vamos a cobrar 4.000 pesos la entrada. Pues ya, uno entrado en años ya no le gusta ni el cine. Entonces, empezamos acá. Aquí voy a poner entonces la platica. Aquí vamos a poner los 5.000 pesos. Luego vamos a poner los 7.000 pesos. Y aquí vamos a poner los 4.000 pesos. ¿Listo? Entonces el primer intervalo nos quedaría aquí sin incluir. Y entonces acá, bueno, aunque esto tiene una, aquí tendríamos que delimitar esto, ¿no? Porque no tiene sentido cobrar por un bebé, pero bueno, vamos a ponerlo ahí. Vamos a poner hasta 10 años, la paga es de 5.000 pesos. Para entre 10 y 50 años, la paga es 7.000 pesos. ¿Sí? Aquí cometí un error, pero bueno. Y para mayores de 50, entonces 5.000. Pero bueno, me sirve para explicar una cosa. Ese era el gráfico. Era un problema muy similar a esto. Las opciones que aparecían, pues había una gráfica así, pero entonces en una de las opciones bajaban la línea acá. No puede bajar la línea. Tenga en cuenta que cuando usted habla de variables, ninguna gráfica le puede quedar vertical. ¿Listo? Si usted pone aquí vertical, entonces una persona de 50 años, ¿cuánto paga? ¿Entre 5.000 y 7.000? No. Una persona de 50 años debe pagar 4.000. Esto me tocaba hacerlo más abajo. Entonces, no hay problema. Ahí está. Entonces, acá es lo que paga el caballero. Ahí le estoy dando en la cabeza a los adultos mayores, ¿no? Listo. 4.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo dejo esto aquí incluido? Que para los 50 años estaría diciendo que puede pagar o 4.000 o 7.000. Entonces aquí era sin incluir. ¿Sí? Porque si usted ya cumplió los 50, pues usted no va a pagar los 7.000. Usted una vez se hace a la promoción. Usted paga los 4.000. Y si usted tiene 10 años, usted no va a pagar 7.000. ¿Sí? Usted está en el límite del intervalo. Entonces usted paga los 5.000. Por eso esto aquí es sin incluir y sin incluir. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo les voy a pedir que repasen lo de gráfica de funciones trigonométricas. De pronto en el taller voy a anexar unos ejercicios para que recordemos. Pero era bastante sencillo el temita, ¿no? Recuerde que cuando, por ejemplo, a mí me decían y2 igual a c de 2x menos pi tercios. Entonces usted lo que hacía era tomar unos puntos críticos, ¿cierto? Usted decía, bueno, esto es, voy a cambiar este número para que no me compagine con este de acá.
Esto es lo que nosotros llamábamos amplitud. Esto era el factor de periodo. Y esto era el ángulo desfase. Entonces, para hacer esta gráfica nosotros tomamos, recuerden, como referencia la gráfica de función sen de x. Esto era 0, ¿sí? Esto era pi medios, esto era pi, esto es 3pi 4 tercios de pi, esto era 2pi, ¿cierto? Eso es importante que lo recuerden. Y si a mí me decían hacer la gráfica, nosotros solo hacíamos lo siguiente, si lo recuerdan. Primero cogíamos esto, lo pasábamos a grados, pero pues también lo puede trabajar en pi. Entonces nos queda 12x menos 180 menos 60. Y lo igualábamos a 0. Esto nos daba 2x igual a 60. X igual a 30. O sea que esa gráfica empezaba en 30 grados. Luego nosotros cogíamos ese mismo 2x menos 60 y lo igualábamos al otro punto crítico que era pi medios, perdón, que era 90 grados. 2x igual a 150, x igual a 75. ¿Qué hice? Este 60 pasa a sumar, nos da 150, el 2 a dividir y nos da 75. Entonces el segundo punto nos va a dar 75 grados. Bueno, yo no voy a respetar aquí la cuadrícula. Yo voy a poner entonces acá los 75 grados. ¿Listo? Y luego yo ya sé de cuánto en cuánto va. Veamos, a 75 le resto los 30, ¿cierto? Y sé que eso me va a dar 45. O sea que sé que esto va de 45 en 45 grados. O sea, eso era lo más importante de obtener. Porque ya que usted obtenía esa secuencia de cuánto en cuánto va, pues usted al último valor le suma los valores continuos de 45. O sea que el otro va a estar en 120. ¿Sí? Luego a ese vuelvo y le sumo los 45, 165. Y luego nuevamente le sumo los 45 y pues bueno, ahí ya obtenemos los 210 grados. Y como está la gráfica, sé que aquí empieza en 0. Sé que aquí va a ir ¿a dónde? A 3, 1, 2, 3. Luego aquí va a ir a 0, luego a menos 3 por el comportamiento que tiene acá. Y luego a 0. Y obtenemos nuestra gráfica de la función 0. Bien, entonces les voy a pedir el favor de que repasen esto, ¿sí? Si tienen muchas dudas, pues no hay problema. Yo hago la clase explicando este temita. ¿Listo? Espero que estudien, que repasen este temita de gráfica de funciones trigonométricas. Yo creo que si hay dudas de parte entera, entonces igualmente me las escriben, que con todo gusto se las aclaro. Entonces que estén muy bien, muchachos. Espero que se reporten al foro. No sé, solamente 2 estudiantes se reportan a la plataforma nueva. Los demás no sé qué pasa, pero es una herramienta que debemos utilizar, porque como están las cosas, esto va como para largo. Entonces es mejor ir cogiéndole el tirito a eso de una vez. Gracias, muchachos, por la atención prestada y que estén muy bien.